Yo quiero seguir de fiesta. Ustedes saben, somos un pueblo fiestero y a mí en especial me gusta la fiesta. El domingo pasado estábamos celebrando nuestro 43 aniversario y yo pedí no terminemos, sino que continuemos con esta fiesta. Así que hoy seguimos de fiesta en Vida Abundante, celebramos nuestro día jubiloso y hoy vamos a estar tocando el tema una vida noble y abundante. Dígalo conmigo, una vida noble y abundante. Y quiero de inmediato que comencemos a revisar entonces la palabra para que podamos entender nuestra condición en Cristo. Porque decimos, cantamos como lo hacíamos hoy, yo soy quien tú dices que soy, pero a veces como que vivimos, creemos o confesamos cosas contrarias a la gran obra que Cristo ha hecho a favor nuestro. Así que primeramente vamos a examinar qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuál ha sido el recorrido de Cristo, y luego vamos a ver qué significa eso para nosotros, enfocándonos en especial en que nuestras nuevas generaciones, orando que nuestras nuevas generaciones puedan asimilar estas verdades. Quiero que me acompañen a Hebreos, bueno, leamos en pantalla, Hebreos 12, en el verso 2, la segunda parte, y la tienen ahí, léala conmigo. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, ¿cómo lo describe? Junto al trono de Dios. Jesús tiene este largo recorrido de la cruz al gozo, de la vergüenza al lugar de honor, de la alienación y separación de Dios, ahora a la derecha del Padre. Cristo es el modelo, y esto es lo que tenemos que entender, Cristo es el modelo y primicia de una vida noble y abundante. El dinamismo, el movimiento de su recorrido no termina en su descenso y en su vergüenza, sino en su ascenso y honor. ¿Lo escucharon? Están distraídos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo voy a repetir porque esto es importante. El dinamismo de su recorrido, el movimiento de su vida, no termina en su descenso y vergüenza, sino en su ascenso y honor. Y esto lo tengo que repetir, esto lo tengo que enfatizar, porque usualmente las imágenes que guardamos nosotros de Cristo, las imágenes que queremos promover de Cristo, es de un Cristo sangriento, es de un Cristo derrotado y colgado en una cruz. Pero eso no cuenta toda la historia, porque Él no permaneció en la cruz, mucho menos en aquella tumba, sino que al tercer día Él resucitó y está ahora sentado a la derecha del Padre. Y si nos perdemos esa parte de la historia, es como, ¿y para qué contamos la historia? No estamos entendiendo el recorrido de Cristo. No solamente está sentado a la derecha del Padre, sino que también dice que intercede por nosotros. Y hace poco estábamos revisando eso en nuestro devocional familiar. La oración cristiana es diferente a todo el resto de oraciones. Todas las religiones tienen algún tipo de oración. A veces lo llaman meditación, a veces lo llaman trascendencia, otras descripciones para diferentes estados. Pero todas las religiones tienen algún tipo de oración. Pero nosotros tenemos que saber, la oración cristiana es completamente diferente porque Cristo intercede por nosotros y nosotros nos unimos a la oración que Él está haciendo ya por nosotros. Eso es completamente diferente. Y ahora tenemos que entender entonces el propósito del movimiento. Habla en Hebreos, leíamos de que dice, debido al gozo que Él esperaba.
Y yo quiero preguntar, ¿cuál era esa expectativa de gozo de Jesús? ¿Por qué soportar el recorrido o para qué afrontar entonces su descenso? Porque esta es la realidad. Jesús estaba en la gloria, coronado, sentado a la derecha del Padre. No es que al final terminó en un mejor lugar donde Él ya estaba. ¿Para qué dejar su trono? ¿Para qué dejar su gloria? ¿Para qué dejar su cercanía y comunión con el Padre? Y la respuesta es sencilla, pero es simple, pero es profunda. Por nosotros. Por nosotros. Cristo nos invita a través de su vida, muerte y resurrección a vivir entonces nosotros una vida noble y abundante. Dígalo conmigo, Cristo me invita a través de su vida, muerte y resurrección a vivir una vida noble y abundante. Filipenses 2:6. Dice Filipenses 2:6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Y con ese recorrido, eso es lo que Él alcanza para nosotros. Ahora leemos Efesios capítulo 2 desde el verso 4. Porque lo que Pablo insiste es que Cristo hace todo ese recorrido, nos encuentra en nuestra condición de muerte para poder junto con Él, entonces ahora nosotros estar en vida. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 4. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, esa era nuestra condición, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Él murió para que junto con Él nosotros pudiéramos tener vida. Y aquí afirma, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Verso 6, pues nos levantó de los muertos. ¿Cómo? Dígalo, nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Y después qué hizo? Nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Maravilloso. Ese es el propósito de su recorrido. Dice verso 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos como unidos a Cristo. Esa es nuestra condición, estamos unidos a Cristo Jesús. Verso 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero, escuchen verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
Estamos junto con Cristo. Él hace un recorrido para que junto con Él nosotros ahora podamos tener vida. No algo que nosotros hayamos merecido, ganado por nuestros propios méritos, sino que todo es obra de Él. Pero en esa nueva vida, en esa nobleza que ahora adquirimos, Él ha preparado buenas obras. Él ha preparado acciones de trascendencia para que nosotros realicemos. Esa es nuestra realidad. El hijo se hace esclavo para que el esclavo pueda ser hijo. Leamos 2 Corintios. Perdón, me estoy saltando. Ahora, este patrón es un patrón que se insiste en la Biblia. Este patrón de Cristo, de encontrarnos en el lugar donde estábamos nosotros, para luego darnos la condición que Él tenía, es un patrón insistente. Y yo necesito que nosotros lo revisemos para que podamos entender, y al entender vivir esa vida noble y abundante que ahora tenemos en Cristo. Gálatas 4, leo desde el verso 4 hasta el 7. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió ¿a quién? A su Hijo con H mayúscula. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, papito, papá. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Aquí está el patrón. El hijo se hace esclavo para que el esclavo pueda ser hijo. Y nosotros lo cantamos, nosotros lo celebramos, nosotros decimos amén, aleluya. Pero quiero que podamos entender y ver este mismo patrón, en el tema que hemos estado tratando este año. En Vida Abundante, este año ha sido el año del reino y la economía bíblica. 2024, año del reino y la economía bíblica, para entender no lo que el mundo está diciendo acerca de economía, para entender lo que la Biblia enseña acerca de economía, cuál es la voluntad de Dios. Y en este mismo patrón hacemos muchas veces nosotros lo que hacemos con ese Cristo derrotado, crucificado. Y cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de riqueza, vemos el patrón de Cristo que deja todo lo que tenía, que deja su estatus, que deja su condición y se hace pobre por nosotros. Pero concluimos, entonces Él nos dio ejemplo para que nosotros podamos vivir vidas de pobreza, de escasez, de necesidad, de miseria, y asignamos esa divinidad, asignamos esa santidad a la pobreza. Pero escuchen el mismo patrón, escuchen lo que dice la palabra. 2 Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, ¿cómo era Él? Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Cómo éramos nosotros? Para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Junto con Él pudiera enriquecernos en todas las cosas. Y es necesario que podamos entender esto. Nuevas generaciones en especial. Es necesario que podamos entender esta verdad. Que somos llamados a esa vida de riqueza en Dios. Ahora, aquí tengo que hacer una advertencia. Porque esta es una economía bíblica.
una mayordomía vista desde la perspectiva de Dios y no de lo que nos enseña el mundo. Porque una de las peores pobrezas que podemos tener en nuestro día es el materialismo, donde nos convencen que lo que necesitamos para poder vivir una vida completa, una vida plena y noble, son las cosas. Y nos prometen que estas cosas, que este producto, que esta marca, entonces va a poder satisfacer las necesidades en nuestro interior. Esa es una gran falsedad. Y a nuestros jóvenes nos los quieren convencer todos los días, todo el día. Todos los reggaetones de eso cantan. Ya no son reggaetones, ¿qué son ahora? Los traps. El otro día me dijeron otra palabra que no lo puedo decir aquí desde el púlpito, pero eso es lo que cantan. Y las marcas y el este y el otro y eso es lo que te va a dar ese estatus, eso es lo que te va a dar la vida plena, noble que necesitas. Es una mentira. La verdadera riqueza es la que viene del Señor, es esa bendición que Él da. Es esa vida noble y abundante. Y como es la bendición del Señor, esa no añade tristeza. Así que sí tengo que hacer esta anotación para que podamos entenderlo bien. Pero el patrón continúa. Colosenses 2:13. Dice, Él murió por nosotros para darnos vida. Él fue condenado para absolvernos. Escuche cómo dice esta palabra. Verso 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Nosotros estábamos muertos, esa era nuestra condición. Entonces Él muere, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Abogado, teníamos un acta, estábamos condenados y Él nos ha dado libertad. Cuando Él fue condenado por nosotros, Él ha ganado nuestra libertad. Él fue fijado a esa cruz, Él fue clavado para comprar nuestra libertad. Él dejó su trono y se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos estar con Él sentado en esos lugares celestiales. Esa es nuestra verdad y nuestra realidad. Y ahora la pregunta entonces tiene que ser para nosotros, entonces, ¿cómo viviremos? ¿Qué hacemos ahora que entendemos nuestra condición, esa vida noble y abundante? Ahora, ¿cómo viviremos? Y quiero que me acompañen a Hebreos en el capítulo 10. Y voy a leer desde el verso 20. Continúa el patrón, pero aquí nos da el propósito y nos responde. Y yo quiero que tengamos esa pregunta en mente. ¿Cómo viviremos? Dice capítulo 10, verso 20. Por su muerte, Jesús abrió un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Recuerden, Él estaba con el Padre. Y Él ahora es separado del Padre. ¿Recuerdan lo que dijo en la cruz? El Salmo 22 dice, ¿por qué me has abandonado? Orándole al Padre. Él es alienado, Él es separado para que nosotros podamos ahora tener acceso, ser reconciliados, estar en el lugar santísimo. No solamente estar en la presencia de Dios, llevar a Dios por dentro. Maravilloso, eso es lo que cantábamos. Dice, verso 21, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿Cómo vamos a vivir?
con un corazón sincero, con plena confianza en Él, porque tenemos una vida noble y una vida abundante. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y ahora acciones concretas a mantener. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Porque ahí está el reto. Ahí está el reto, que no terminamos de creernos nuestra condición en Cristo. Que empezamos a confesar cosas como: no, es que yo soy un acabado. No es que el que nació mal. ¿Verdad? Y tenemos otro montón de dichos de el que nace para... El que nace para tamal es uno. Amén, hermana. En primera fila me gritaron ese. Sí. Pero, ¿qué es lo que estamos confesando? Escuche, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Verso 24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Por qué? Porque nuestra condición es otra, es condición de nobles. 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejemos de congregarnos. Y yo tengo que decirlo. Nos congregamos porque es importante para nosotros, porque necesitamos ese recordatorio constante, ese ser afirmados. Pero más allá de esto, esta palabra es clara y es fuerte. Nos congregamos porque hay algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que dar a los demás. Nos congregamos porque hay alguien en esta misma congregación que me necesita. Y yo quiero felicitar a los que están siguiendo esa transmisión, en especial si están prestando atención, pero no es suficiente. Hay alguien que los necesita aquí, hay una palabra que ustedes tienen que dar. Y yo tengo que contar este testimonio. Testimonio de una familia, de un padre de familia, de hace varias décadas ya. Llegó a este auditorio con su familia y en su bolsillo tenía solamente lo de la cena de ese día. Y llegó el tiempo de la ofrenda. Y este hombre consciente, entendiendo mayordomía y de quién depende, hizo un trato con Dios. Y le dijo: Señor, mi familia es tuya y tú te tienes que encargar de mí. Y él, en obediencia y en fe, depositó lo único que traía en el bolsillo. Siguió la reunión, el canto. Al final se acerca el pastor Pedro Reyes, y esto es hace décadas. Se acerca a este hombre y le dice: pastor, aquí le manda el Señor, le dice, y le mete algo en el bolsillo. Cuando sale del auditorio, se revisa el bolsillo, emocionado, expectante de qué era aquello que mandaba el Señor. 500 lempiras en aquel momento para proveer para su familia en necesidad. Un Dios que no se queda con nada, un Dios que es fiel. Pero no quiero resaltar la fe de aquel hombre. Quiero resaltar en esta ocasión la obediencia del pastor Pedro Reyes en atentamente escuchar a Dios hablándole y en ir y hacer el trabajo que Dios quería hacer para bendecir a esa familia en ese momento.
Así que no dejamos de congregarnos. Ahora quiero pedirle que se ponga en pie. Y quiero enfocar mi atención un poco más en las nuevas generaciones. Porque hoy necesitamos como iglesia ver más allá de las luces, del maquillaje, de los discursos, de todo el circo que diariamente se nos presenta. Y en especial ahora a través de las redes sociales. Hoy necesitamos en primer término leer en nuestro propio corazón, dentro de nosotros. ¿Para qué existo? ¿Cuáles son los propósitos de Dios en mi vida? Si tengo esta vida noble y esta vida plena y abundante, ¿cómo voy a vivir de una manera insignificante? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Y hoy estamos soñando que nuestros muchachos, que nuestros jóvenes, con todo el enorme potencial que tienen, puedan entender y puedan leer en sus propios corazones que no han nacido para perderse, para perder el tiempo, para perderse ustedes mismos, para gastarse en el placer, que no han nacido solamente por nacer, mucho menos por accidente, sino que responden a una llamada del cielo mismo, que Dios ha depositado propósito, que Dios ha depositado dones y talentos con una utilidad, con un propósito en ustedes. Y quiero hablarle a los padres. Debemos comenzar a declarar, a profetizarles, nosotros primero en nuestras familias, en nuestras casas. Padres y madres, no basta con llenar el estómago de nuestros hijos, de nuestra familia. No basta, mujeres de Dios, que provean para sus hijas un buen peinado, un buen cabello sedoso. ¿Cuáles son las descripciones, los adjetivos verdad? Un buen arreglo personal, todas las cremas y todo lo que se necesita. Eso es importante, pero no es suficiente. Varones, padres, no es suficiente una buena educación, zapatos de marca. No es suficiente que sus hijos por fuera se vean distinguidos. Hay que tocar el corazón de las nuevas generaciones. Ellos tienen que encontrar dentro de ellos esa identidad noble y plena en Cristo, esa vida noble y plena en Cristo. Y ahora quiero que permanezcan de pie los jóvenes de 25 años o menores. Permanezcan en pie, jóvenes de 25 años o menores. Qué poderoso grupo. Y vamos a extender nuestras manos para bendecirles a este grupo. Usted extienda, quizás toque, bendiga al que tiene ahí cerca o extienda su mano hacia uno de estos jóvenes. Gracias, Padre Celestial, por estas nuevas generaciones poderosas. Espíritu Santo, tú trabajas en ellos, en su autoestima, en su autoimagen, Padre Celestial. Ellos son poderosos. Queremos retar a estos jóvenes hoy a ser una nueva generación enamorada de Jesús, comprometida con su reino. Una generación sabia y entendida que no se cree en los engaños de tantísimos engañadores allá afuera. Les retamos a vivir una vida noble y abundante, rechazando todo lo que ofrece este mundo temporal y pasajero, para ponerse al servicio de Cristo, Rey, y de su reino. Soñamos con ellos, les vemos, Señor, como tú les ves, y declaramos, Espíritu Santo, que tú eres la vida misma de Cristo dentro de ellos. Amén y amén.
Amén.